Era un día bastante tranquilo, las calles como siempre con gente caminando de un lugar a otro. El sol se estaba ocultando y podemos a cierta pareja de chicos caminando tranquilamente por el parque. Eran un Gohan y Rías de segundo de preparatoria. Ambos caminaban con tranquilidad, hablaban en ciertos momentos para no arruinar aquel silencio cómodo para ambos. Gohan ahora mismo no sabría qué hacer, sentía como su corazón se aceleraba a cada mínimo contacto con la chica. Rías por su parte sentía un sonrojo cada que miraba aquellos ojos oscuros, una mirada que desbordaba su alegría y felicidad, una gran sonrisa que era lo que más caracterizaba al chico. Gohan decidió tomar la palabra pese al silencio cómodo. ¿No se te hace raro?, preguntaba el azabache. ¿A qué te refieres?, respondía Rías con otra pregunta. ¿A que ambos teníamos secretos? Tú no me habías dicho que eras una demonio y yo no te había contado de mi gran fuerza, decía Gohan, quien soltaba una risa. Aquella risa fue muy leve, pero se notaba la felicidad con la que lo decía, la gran comodidad que ambos sentían al estar juntos. Era una sensación agradable para ambos. Así es, supongo que todo el mundo aún tiene secretos, decía Rías. Así es, pero creo que es momento de que sepas algo de mí, decía Gohan, quien miraba a Rías. ¿Sucede algo?, preguntaba Rías. Gohan señaló una banca para que ambos fueran y se sentaran allí. Así fue. Gohan comenzó a relatar toda su historia, desde su nacimiento hasta el último momento de su vida. Rías no podría evitar su sorpresa, eso explicaba la gran fuerza de Gohan y su habilidad en combate. Gohan sonrió para decir, ahora que no hay secretos, vamos. Gohan señalaba hacia el cielo. Gohan comenzó a levitar mientras tomaba de la mano a Rías. La demonio hizo que sus alas hicieran acto de presencia. Gohan vio esas alas, eran unas alas negras y delgadas. El azabache con curiosidad decidió tocarlas. Escuchó un sonido mientras volteaba a ver a Rías, quien tenía un pequeño sonrojo. ¿Qué haces?, decía Rías entrecortada. Gohan entendió mientras se sonrojaba y decía, lo siento. Ambos alzaron vuelo, el azabache tenía que ir a la misma velocidad de Rías. Ambos estaban viendo la hermosa ciudad por la noche. Gohan tomó de la mano a Rías mientras ambos iban más arriba. Cuando llegaron a cierto punto, Gohan diría, mira esto. Gohan creó pequeñas esferas de ki mientras las lanzaba al aire, todas se unieron para crear una grande mientras causaban una pequeña explosión, había destellos por todas partes, era una muy bonita vista. Gohan volteó a ver a Rías mientras miraba aquellos hermosos ojos azules que hacían acelerar su corazón. Gohan vio como Rías estaba sumergida en esa hermosa vista, sus ojos reflejaban los distintos destellos. Gohan sintió un sonrojo aparecer en sus mejillas mientras giraba su vista hacia el espectáculo de luces. Gohan tenía una sonrisa melancólica, recordaba la primera vez que había hecho esto, estaba con su pequeño hermano y con su madre, el trío estaba en una montaña. Gohan volvió a la realidad mientras miraba cómo Rías estaba enfrente de él. Gracias Gohan, me has mostrado muchas lindas cosas y yo no he podido enseñarte nada como esto, decía Rías, quien estaba viendo hacia abajo. Gohan la tomó de una mano mientras decía, no es cierto, gracias a ti pude saber cómo es tener una vida normal, cómo es tener amigos con quienes jugar y contar con ellos, por eso te estoy agradecido, decía Gohan, quien estaba sonriendo. Rías estaba viendo esa sonrisa que hacía que acelere su pulso. Sus siluetas estaban sobre la luna llena. Ambos se iban acercando de poco a poco, era un momento perfecto, el tiempo a su alrededor se había detenido. Rías se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer, pero no le importaba, era su primer beso y sería con alguien que le acelere el corazón, que la quiera por cómo es y no por el apellido Gremory. Ese alguien quizás sería Gohan, o eso es lo que ella pensaba. Gohan por su parte era algo confuso para él, era un sentimiento que había vivido solo una vez, pero no era el mismo, era mucho más fuerte. Rías recordó a alguien que no le agradaba, era alguien con quien sus padres la habían comprometido, el famoso Riser. Esta se alejó rápidamente mientras decía, lo siento, Gohan, pero no pudo terminar su frase debido a que una lágrima salían de sus ojos. Gohan sintió algo raro al ver esas lágrimas, era una gran presión en sus pechos. Quería quitar esas lágrimas de su rostro. Gohan diría, ¿qué sucede? Rías con una mirada triste habló acerca de su compromiso. Gohan estaba sorprendido, es peso con el que cargaba siendo que ella apenas cumpliría 17. El azabache sentía algo de ira, eso era algo innegable. Gohan le dio una mirada comprensiva mientras decía, Rías, te diré algo. La chica volteó a verlo. Si alguna vez quieres llorar, hablar, salir, o simplemente compañía, cuenta conmigo, siempre estaré allí para ti, no importa qué.
decía Gohan con una pequeña sonrisa. Rías tenía esa esperanza, aun cuando parecía que estaba perdida. Él era esa pequeña luz. Estaba bastante claro que un sentimiento comenzaba a crecer de poco a poco. ¿Cuándo será?, preguntaba Gohan. No lo sé, decía Rías. Bueno, hasta que eso pase te propongo que vivamos felices, disfrutemos. Y cuando llegue el momento estaré ahí para ti, decía Gohan, quien estaba convencido y lleno de determinación de salvar a Rías. Rías lo abrazó mientras decía, gracias. Ambos volvieron a tomar vuelo, ahora uno estaba volando por encima del otro dando vueltas. Giraban a sus alrededores viendo el hermoso cielo estrellado. El azabache tomó de la mano a Rías mientras decía, es tarde, te acompañó a tu casa. Decía esto mientras tomaba vuelo. Rías no dijo nada, solo lo siguió. Podemos ver cómo ambos descienden al suelo. Los carros pasaban de un lado a otro. Ambos caminaban llegando a unos departamentos. Gohan puso su mano en la cabeza de Rías mientras decía, te veo después. Rías se sonrojó por lo hecho mientras detenía a Gohan, le dio un beso en la mejilla para finalmente entrar a su hogar. Gohan no pudo evitar que su pulso se acelerara. Sabían que era amor, pero seguía teniendo unas pocas dudas. Salió a una gran velocidad mientras prefería caminar a su hogar. Una caminata haría que aclarara su mente y se distraiga. Gohan entró cuidadosamente a su casa. Estaba abriendo la puerta con cuidado ya que sentía un aura maligna dentro. Vio a su madre, quien estaba sentada con una bata cubriéndola. Gohan tenía una risa nerviosa mientras decía, te traje algo de comida, decía con algo de miedo. Su madre se acercaba lentamente mientras estaba agarrando una escoba. Gohan con algo de miedo estaría retrocediendo. Al día siguiente podemos ver a Gohan, quien se encontraba sentado en su banca. Este tenía una camiseta de mangas largas, también tenía una bandita en el rostro debido a los golpes del día anterior. Un castaño de iba acercando a Gohan mientras intentaba asustarlo. El azabache volteó a verlo confundido mientras decía, ¿necesitas algo, Daichi? Gohan, no te asustas con nada, respondió el mencionado. Gohan soltó una risa mientras veía como una chica se acercaba. Hola Aiko, decía Gohan mientras la miraba. Aiko saludó de igual forma mientras los tres comenzaban a hablar. Entonces Gohan, ¿vienes?, preguntaba Daichi. Está bien, no los he acompañado en mucho tiempo así que creo que ya es hora, respondió el azabache. Aiko sonrió mientras se acercaba y decía, hacía tiempo que no nos acompañabas, ¿qué has hecho todo este tiempo? Gohan comenzó a recordar mientras gotas de sudor caían por su cabeza. En todo este tiempo ha estado entrenando, peleando contra los ángeles caídos en cada encuentro que ha tenido, alguna que otra salida con Rías. Al recordar lo sucedido de la anterior noche, no pudo evitar que un sonrojo apareciera en sus mejillas. Aiko se acercó aún más a su rostro mientras le daba una mirada sospechosa. ¿No estarás saliendo con una chica?, preguntaba Aiko. Gohan se sonrojó mientras tartamudeaba. No, yo. La campana sonó mientras Gohan rápidamente decía, lo siento, tengo que ir por Amaya. Gohan salió rápidamente mientras tomaba su mochila y cerraba la puerta del aula. Gohan rápidamente corría mientras llegaba al salón de Amaya. Abrió la puerta tímidamente mientras veía cómo la chica estaba rodeada por sus amigas. La chica volteó a verlo mientras se levantaba y iba con él. ¿Sucede algo, Gohan-kun?, preguntaba ella. Bueno, yo quería saber si vendrías conmigo al centro comercial. Vendrán Daichi y Aiko, decía Gohan intentando ocultar su nerviosismo. Amaya estaba sorprendida. Gohan no iba con ellos normalmente, por lo que ella sabía él prefería entrenar o estudiar. Claro, respondió Amaya sin más. Ambos se despidieron mientras el azabache se dirigía a la cafetería. Gohan entró mientras pedía bastante comida. Salió de la cafetería mientras iba a un árbol que estaba en una zona alejada de los salones. El azabache se sentó mientras comenzaba a comer a una gran velocidad. Gohan terminó mientras limpiaba la zona. El azabache se acostó en el suelo mientras sentía la agradable brisa en su rostro. Gohan cerró sus ojos mientras lentamente iba quedando dormido. La salida llegaría. Amaya, Aiko y Daichi estaban esperando a Gohan. Gohan se encontraba profundamente dormido. El agradable lugar lo había logrado. Amaya se encontraba buscándolo, vio a alguien quien estaba acostado en el suelo. Amaya lo reconoció mientras se acercaba. Amaya se iba acercando mientras veía a Gohan dormir. Se veía bastante lindo. Amaya vio como Gohan susurraba algo. Amaya se acercó mientras escuchaba un poco. Rías, era lo que se escuchaba en los labios de Gohan. Amaya tenía una pequeña pregunta. ¿Quién era Rías? Gohan abrió sus ojos mientras veía como Amaya estaba enfrente de él. Gohan de sonrojo mientras se hacía atrás.
Amaya soltó una risa mientras decía, te dormiste y te perdiste el resto de las clases, no sé si Aiko y Daichi sigan allá afuera pero podemos salir. Decía eso mientras sonreía. Gohan se levantó mientras decía, lo siento, pero está bien. Ambos comenzaron a caminar mientras hablaban de cosas triviales. Ambos llegaron viendo al par de amigos esperándolos. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué apenas vienen? Gohan se sonrojó por la vergüenza y Amaya solo soltó una risa. Los cuatro comenzaron a caminar llegando al centro comercial, al principio fueron a ver diferente ropa, zapatos y más cosas. Gohan se estaba aburriendo, era algo que no le interesaba mucho. Aiko y Daichi se despidieron del duro. El estómago de Gohan comenzó a sonar mientras veía una cafetería. Gohan y Amaya entraron. Amaya pediría un café y Gohan pidió medio menú. El azabache comenzó a comer como siempre mientras recibía mirada de los demás. Ambos pasaron un momento agradable, pero era momento de despedirse. Ahora mismo estaba Gohan y Amaya fuera de ella casa de la chica. La chica se puso seria mientras decía, Gohan, ¿por qué la última vez que me acompañaste te vi salir a una gran velocidad, pero no era una normal, era una mucho mayor? Gohan no sabría qué responder, por una parte quería contarle y dejar su amistad sin secretos, pero por otra sabría de las consecuencias que podría traer esto, si ella se llega a involucrar demasiado en sus asuntos podría terminar en su muerte. Gohan soltó un suspiro para decir, la verdad, es mi fuerza, llevo toda mi vida entrenando artes marciales y he llegado a descubrir cómo aumentar mis cualidades físicas. Era lo único que iba a decir Gohan, no quería preocuparla más allá. Amaya entendió, pero conocía a Gohan lo suficiente como para saber que ocultaba algo. Algo que no quería decirle, en parte le molestaba ese secreto pero tendría sus motivos. Por mientras tendría que conformarse por eso. Los días pasaban, los días se convertían en semanas, las semanas en meses hasta que llegó la graduación. Amaya estaba a punto de salir de la preparatoria. Podemos ver a Gohan quien estaba portando un traje, era uno clásico negro. A su lado estaba Daichi quien tenía un traje color azul marino, y por último estaba Aiko, esta tenía tacones azules, un vestido azul con bordados blancos. Ambos estaban entrando a un gran salón, tomaron asientos cerca del escenario mientras veían cómo poco a poco los estudiantes iban recibiendo sus diplomas. La directora estaba hablando a cada alumno hasta llegar a Amaya. Tanaka Amaya. Se escuchaba decirle a la mujer por el micrófono, la mencionada subió al escenario mientras caminaba viendo a todos. Vio a aquel chico que le gustaba pasar tiempo con él, el chico que la había ayudado en tiempos difíciles, el que hacía que su corazón se acelere. O en simples palabras Gohan. Esta tomó su diploma mientras le ofrecían decir unas palabras por el micrófono, esta aceptó mientras decía, me gustaría agradecer a varias personas, pero seré breve. Quiero agradecer a Son Gohan. Él ha estado ahí para mí cuando más lo necesite, él siempre me ha ayudado y por eso puedo decir con seguridad de que lo amo. Terminó de decir. El público estaba en silencio, pero poco a poco los aplausos estaban llenando el lugar, que la chica tuviera el valor para decirlo frente a todos era algo admirable. Gohan estaba rojo. No sabría qué hacer. En todos estos meses había pasado tiempo con ambas chicas, pero sus sentimientos eran más fuertes por una de ellas. La pelirroja que ha estado en su vida por bastante tiempo. El evento finalizó. Gohan estaba caminando cabizbajo. No sabría qué hacer. El azabache decidió buscar a Amaya, quería aclarar las cosas, no la quería lastimar. Vio a Amaya quien estaba hablando con sus padres. Amaya al verlo se acercó mientras lo tomaba de la mano y decía, hablemos en un lugar más privado. Gohan no podría negar que era hermosa, era una gran chica, inteligente, atleta, linda, atenta. Eran unos de los pocos adjetivos para describirla. Ambos llegaron a aquel árbol, la noche estaba estrellada. Había media luna la cual era tapada por algunas nubes que pasaban por allí a una lenta velocidad. ¿Qué dices? Decía Amaya quien estaba jugando con su cabello. Amaya yo. Gohan fue interrumpido por un beso de la chica, este estaba con un gran sonrojo. No se opondría pero era una sensación agradable. Pero no quisiera ilusionarla. Ambos se separaron, Gohan la vio mientras decía, lo siento, pero me gusta a alguien más. Esas simples palabras le afectaron demasiado, era algo que no esperaba de Gohan. Amaya no pudo controlar que algunas lágrimas amenazaran con salir. Sus ojos estaban lagrimosos. Gohan no quería hacerla llorar pero vio algo que lo sorprendió. Lo entiendo. Dijo Amaya quien tenía algunas lágrimas cayendo de sus ojos. Si esa chica se ganó tu corazón es porque debe ser alguien maravillosa. Decía Amaya quien tenía una sonrisa. Yo lo lamento. Decía Gohan quien miraba el suelo.
Amaya lo tomó del mentón mientras lo giraba a su dirección. No tienes que lamentarlo, pero prométeme que no la dejarás ir, dijo Amaya, quien se pondría de puntas si le daba un pequeño beso. Gohan no se opondría. Cuando terminó abrazó al azabache mientras decía con una voz quebrada: déjame quedarme así un rato. Gohan la rodeó con sus brazos. Mientras ambos quedaban abrazados por debajo del cielo estrellado. Al día siguiente eran las vacaciones de verano. Podemos ver a Gohan, quien permanecía acostado. Honestamente se sentía algo mal. Desde el día anterior no había hablado con Amaya. Gohan se levantó mientras se veía en el espejo, se lavó la cara mientras se metía a dar un baño. Cuando terminó salió mientras alistaba unas cosas. El comienzo del verano. Tenía un pequeño traje de entrenamiento que él mismo había hecho. El traje consistía en un pantalón anaranjado, unas muñequeras azules y una camiseta azul, con una playera naranja por encima. Gohan alistó agua mientras tomaba una espada. Abrió la puerta de su habitación mientras decía: adiós mamá, regresó en un rato. Su madre solo asintió mientras le daba un pequeño refrigerio que había hecho para él. Gohan lo tomó mientras abría la puerta. Estaba Rias, quien lo observaba. Rias, ¿qué haces aquí?, preguntaba Gohan. Quería saber si podríamos salir, decía Rias, quien estaba algo sonrojada. Gohan sonrió para decir: ahora mismo iba a entrenar, podemos ir al bosque. Decía esto con una sonrisa. Rias sonrió para que Gohan tomara su mano y estaba corriendo. Ambos corrieron a una gran velocidad mientras recibían la mirada de una mujer. Era Akiko, quien estaba sonriendo viéndolos por la ventana. Estoy segura, Benelana. Era lo que decía Akiko para volver a entrar a la casa. Fin del capítulo.